acuerdan que en alguno de los programas hablábamos de cuán abandonados estaban las personas mayores en el sentido de discriminación, ¿no? Ya sea desde lo que cobraban, desde las jubilaciones, hasta la mirada social discriminatoria. Bueno, para colaborar un poquito en que esta discriminación se vaya anulando de a poco, porque es difícil de golpe, vamos a recibir hoy a un licenciado en psicología que se llama Ricardo Fiorentino y que es especialista en psicogerontología. Él nos va a explicar de qué se trata esta palabrita. Hola Ricardo, ¿estás ahí? Estoy acá, Adriana, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Cómo te va? Mucho gusto y muchas gracias bienvenido al Grupo Sónica. Gracias. Saludos al resto de tu equipo y también a la audiencia. Bueno, me hiciste varias preguntitas en la misma presentación, ¿no? Sí. El psicogerontológico es una disciplina, la psicogerontología es una disciplina de la psicología que estudia precisamente, o se encarga del estudio de los adultos mayores. Vos sabés que los adultos mayores, si bien hoy es una de las franjas etarias más castigadas por esta situación sanitaria, la pandemia, en realidad ha ido creciendo en los últimos años y se espera también que, por supuesto, el crecimiento sea mucho mayor para lo siguiente, más allá de lo que estamos transitando en estos momentos, producto también del trabajo que viene realizándose ya desde el año 80, esta parte, por un grupo de psicogerontólogos en donde se ha puesto la mirada desde otro lugar, ¿no? La mirada no de ver al adulto mayor como esa persona que espera su última instancia allí al final del camino, sino como un ser proactivo, una persona que todavía está dispuesta a mucho. Y de hecho son muchos los mayores que están en ese camino, en esa conducta, y que por cierto también ellos mismos se lo han impuesto, ¿no? Pero es un trabajo que no es del adulto mayor, Adriana, es un trabajo de todos, desde nosotros mismos en una etapa de adulto de edad media, y por supuesto los adolescentes y los jóvenes también prepararse para ese camino para llegar a una adultez todavía mucho mejor en la salud, en lo biológico y en lo psicológico, ¿sí? ¿Podríamos decir que la psicogerontología hace de puente entre el adulto mayor y, digamos, y las personas que lo cuidan, entre las dinámicas, entre, digamos, todo lo que pueden hacer las personas desde el punto de vista de la salud, del entretenimiento, del respeto, del cuidado por la persona mayor? Es verdad, es una mirada que no hay que correrla, porque lo que viene haciendo la psicogerontología es eso, ¿no? Es tratar de que el adulto mayor tenga otra mirada en la sociedad y también ocupe otro lugar. Esto que está diciendo vos, con el trabajo que se viene realizando, por supuesto. Ha crecido mucho el número de cantidad de adultos mayores o de abuelos en los geriátricos, porque fue una conducta y fue una cultura precisamente que hemos venido teniendo en los últimos años. Lo que busca la psicogerontología es revertir esa situación, ¿sí? Que el adulto mayor, esto no va en detrimento de las casas obviamente de los geriátricos, las casas de ancianidad, sino simplemente buscar la manera también de que así todo estén en estos espacios, el adulto mayor llegue también a buscar un espacio de autonomía y no de abandono, no de depósito. Entiendo. Y bueno, tal vez hubiésemos tenido conciencia ya de todo. ¿Podés acercarte más al teléfono o moverte porque te estoy perdiendo? ¿Sí? Que te estoy perdiendo. A ver si... Perfecto también. Bueno, concretamente lo que se está buscando es esto, ¿no? A través de la psicogerontología, que tengan la posibilidad de que se pueda lograr que el adulto mayor tenga un bienestar, ¿sí? Un bienestar en su ancianidad, que no sea ese anciano que teníamos, ese anciano marginado, ese anciano que de pronto lo depositamos
en una casa de cuidados, sino que realmente tenga un protagonismo. Vos fijate que hoy distinto hubiese sido hoy en esta cuarentena. Nosotros tenemos un número, lamentablemente, que me inserta por este lado, en este momento histórico que está atravesando el mundo, lamentablemente el adulto mayor es la clase social o la franja etaria que tiene mayor perjuicio, que la que la lleva a perder, ¿no es cierto? Y muchos de ellos están, no solo por ser un factor de riesgo en sí, por sus condiciones orgánicas, muchos a lo mejor sí una condición orgánica deteriorada, sino también porque están, todavía los hay en algunos lugares hacinados y demás. Entonces, eso es lo que también hoy tenemos que poner el foco y el acento, porque vos viste que por las noticias es muy común ver que se ha afectado un centro o el otro, y hablamos de que hay un montón de abuelos allí. Bueno, quizás esa mentalidad o la situación hubiese sido otra si la mentalidad hubiésemos cambiado hace mucho tiempo, pero venimos... Claro, bueno, la tenemos que cambiar ahora, estamos a tiempo. Yo digo, al adulto mayor habría que primero darle la dignidad de ser independiente económicamente, porque se lo ganó, porque lo merece. Yo creo que ya el tema de depender de otra persona en lo que es la atención de su salud, o que vaya a una oficina y le digan, no, usted su obra social no entra, son cosas pequeñas, pero que hacen al entorno de la valorización de esta persona, porque entre que la persona envejece y es difícil aceptar en general la vejez, encontrar que todo esto trae aparejado deterioro, mala atención, carencias. Yo creo que todo esto no digamos que no lo pone en una posición muy adecuada. Vos sabés que a pesar de lo que de lo que estamos transitando, yo creo que esto también nos deja un aprendizaje con el adulto mayor. Hemos puesto las miradas, por supuesto en forma forzosa, pero hemos puesto la mirada en el adulto mayor en esta pandemia, en esta cuarentena que estamos transitando. Y Dios quiera que no la corramos cuando esto tenga otra situación y tengamos esta nueva normalidad que estamos viendo cuál será. Y esperemos que también estén involucrados los adultos mayores, porque, a ver si coincidimos, no le hemos dado más prestancia, no nos ha llamado mala atención los adultos mayores por ser una persona de riesgo, por ser aquella persona que mejor debe de tener un mayor cuidado, no le hemos puesto el acento. Vos fíjate que desde el gobierno porteño se ha puesto un número, el 147, que está a disposición de ellos. No te olvides que los centros que ya venían trabajando, los centros vecinales, los centros de adultos mayores, han tenido otro enfoque y han tenido otra contención para con ellos. Y además se le ha puesto otra mirada. Bueno, Dios quiera también que esto que estamos transitando permita darle esa otra mirada, que es el giro que vos de alguna manera me estabas preguntando. Claro. Una pregunta que me hacían en Facebook algunas personas cuando publiqué que ibas a estar, era por ejemplo una cosa muy cotidiana. Me preguntaba una señora, ¿cómo hacerle entender a un adulto mayor, me decía, que si se queda en casa y cumple todas las medidas de control y de riesgo, o sea, antirriesgo, igual, digamos, de esa manera el adulto por ahí piensa que sí, que el virus se lo va a contagiar igual? Es decir, cómo hacerle entender que si cumple con todo, no se va a enfermar. ¿Hay alguna forma? Clarísimo. Porque tampoco es seguro, claro. Clarísimo. Mira, el adulto mayor es una persona más como que en esta sociedad, que por momentos el hecho de estar aislado y de estar encerrado tiene todo un coto, ¿sí? Es decir, de alguna manera necesita también exteriorizarse, tener un contacto y demás, pero sin ir más lejos, el adulto mayor hoy por hoy es una de las franjas etarias que más, no solamente porque sabe que es un paciente riesgo, sino porque es una de las personas que más conciencia tiene de esto y más responsabilidad social tiene. Sí es verdad que hay adultos mayores, y lo tengo como paciente de pronto, que me dice, bueno, mira, la verdad que rompí la cuarentena. ¿Cómo rompí la cuarentena? Y sí, necesitaba salir, necesitaba subir a la terraza, necesitaba dar una vuelta, necesitaba... La necesidad la tenemos todos. Lo que pasa es que hay que saber
¿no es cierto? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay que están infringiendo? ¿Cuántos hay que se están reuniendo? Seamos conscientes, hay gente que lo está haciendo. Un adulto mayor si rompe la cuarentena es porque lo tiene por necesidad también, pero son los que más se cuidan, ¿eh? Son los que más se cuidan. ¿Y cómo son los que más se incide? cuidan porque saben, perdón, Sí. Adri, porque Sí. saben que son los que peor la pueden pasar. Claro, también. los que peor, claro, tienen la conciencia. Digo, ¿y cómo están viviendo? ¿Vos atendés, me imagino, de forma individual o en forma grupal? ¿Cómo estás viendo, digamos, el manejo de las emociones, el miedo, el insomnio o dormir demasiado? ¿Cómo estás viendo eso? Qué linda pregunta. Gracias. En lo profesional yo hago clínica y desde niño a adulto mayores, mi especialización es con adultos mayores. Hoy estoy atendiendo en forma virtual también porque soy un paciente de riesgo por salud. Obviamente el adulto mayor también se ha incursionado tanto y ha entrado tanto en las redes y los medios de comunicación, que no hay ningún problema de recibir una atención virtual, una videollamada o hacer una comunicación de Skype. En algunos de los casos tienen que acudir a alguien, a un hijo, un sobrino, un nieto, que le haga le baje la aplicación y lo tengan. Pero el hecho de WhatsApp, que ya desde hace mucho tiempo vienen teniendo familiaridad, se contactan, ¿sí? Y a través de ello podés. Esto respondiéndote a una parte de tu pregunta que tenía que ver cómo atender y a quién atendía. Y por el otro lado, estoy colaborando con un grupo de adultos mayores que coordina precisamente la licenciada Virginia Figuerero y que de alguna manera sé cómo se está trabajando y sé que también en ese aspecto el trabajo grupal, se trabaja con consignas, por supuesto todo en forma desde casa, ¿no? Se le trata de tratar, de buscar esas emociones, pero de acompañarlas, ¿sí? Porque ni al adulto mayor, ni al adolescente, ni a un adulto medio, vos podés apelar de pronto a cerrar un duelo, a querer encontrar solución a un conflicto. En este momento no sería lo ideal, salvo que el paciente lo requiera, pero sí un acompañamiento. Esto que vos me decías, ¿cuáles son los miedos? La incertidumbre es una emoción. La incertidumbre es una emoción. Como emoción, la incertidumbre se desprende del miedo. Y el miedo es lógico que lo tengan. Pero vos fíjate que no es una cualidad que tienen, pero la tenemos todos, porque no sabemos lo que va a pasar mañana cuando nos levantemos. Más allá del coronavirus. Mañana cuando nos levantemos y comemos algo que nos prescriben que no tenemos que comer y lo hacemos. ¿Entienden? Entonces, como emoción, sí. Ahora, ¿a qué se trabaja como psicólogo de adultos mayores? Trabajás precisamente con esto, con la contención, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque es una persona que, si bien tiene un contexto, muchos de ellos, al menos de los que yo tengo contacto, viven solos. La mayoría viven solos. Entonces, ¿viven solos por qué? O porque realmente han enviudado, decidido vivir solo, o porque tienen la posibilidad de hacerlo también económicamente. Muchos tienen el acercamiento de sus familiares más directos, y aquellos que viven en departamentos cuentan con la ayuda de pronto de algo que le va a comprar o de alguien que se ha hecho dentro del edificio, teniendo en cuenta que hay 2 o 3 personas de mayor edad que saben que no pueden salir a la calle y le van a comprar. Pero la contención es lo fundamental en este caso, que es lo que están necesitando y que desde el primer momento que se inició la cuarentena aquí en este país se ha venido haciendo. Bueno, una pregunta que te quería hacer, saliendo un poquito del adulto mayor y yendo a la generalidad. ¿Cómo imaginás vos la pospandemia, no? Porque ya ha transcurrido bastante, ya no sé si más de 130, 140 días de aislamiento. Vamos por los 150 también. Me faltaba todavía. No, 140 sí, pero vamos ya, a cualquier momento llegamos a los 150. Sí, en cualquier momento, y más también, lamentablemente. Sí, yo creo que sí, porque pero bueno. Estamos justo en la peor etapa que nunca llega como para que empiece a bajar, ¿no? El aislamiento social, digamos, ¿cómo incide en la salud mental de las personas en general? ¿Cómo
de qué depende que te modifique, que te incida, no sé, que te genere algún trastorno, estrés, ansiedad, que te reviva algún trauma que te parecía que habías superado. ¿Cómo estás percibiendo esto vos? Mirá, vamos de atrás para adelante. A ver, ¿qué causa el aislamiento social en la conducta de toda persona? De un niño, de un adolescente, de un adulto medio y un adulto mayor. Yo te decía que el adulto mayor es el que mejor la está llevando, y el adolescente es el que peor la lleva, porque el adolescente está en una etapa de salir al mundo y lamentablemente el mundo se le cierra. Entonces como que lo tenés un poco ahí lo tenés como quieto, ¿viste? Como que lo quieto, paralizado. Entonces, exactamente. Entonces el que más le está padeciendo porque es aquel que se le hubiese gustado reencontrarse con sus amigos, aquel que estaba planificando un viaje egresado y no lo pudo hacer, aquella que estaba por festejar sus 15 años y lo tuvo que postergar. Bueno, a cada uno de ellos también le dejó algo en particular, ¿sí? Y lo que en primer orden, lo que cambia la conducta, el comportamiento, lo primero que nos ha generado y ha generado a esta población de adolescentes y también a la población en general es un grado de ansiedad, ¿sí? Los dos motivos que se han venido observando es, por un lado, la ansiedad y por el otro lado la depresión, lamentablemente, que tiene que ver con los dos polos, ¿no? De cómo reaccionamos nosotros frente a un hecho. Teniendo en cuenta también, Adriana, que los miedos que decías vos, esto trae aparejado la emoción y el miedo son los elementos esenciales de los ataques de pánico. Y muchos ataques de pánico son los que han estado en evidencia en los primeros días de la cuarentena. Ahora, la cuarentena fue avanzando. Vos decías recién, estamos 130, 140, 150, llegaremos a 200, no sabemos cuánto. Bueno, ¿cómo va a ser? Yo me preguntaba también esto hace casi 3 semanas atrás, cuando decía hay que empezar a hablar de la pospandemia. Y es que no podemos ya estar hablando de la ansiedad, de la angustia, que sí todavía lo tenemos que seguir tratando, ataque de pánico, de cómo nos afecta la emoción esto de la incertidumbre, sino empezar a hablar y preguntarnos cómo vamos a empezar a trabajar lo automático. ¿Qué es lo que nos queda de esto? Lamentablemente, y tengo que ser sincero, vamos a tener una Navidad distinta, el brinde va a ser diferente, vamos a tener amigos que van a estar, otros que no, otros que van a estar cuidándose, vamos a estar distanciados. Lamentablemente, esto no estoy augurando ni poniendo... No, es un análisis que haces de la situación. Vos me preguntaste cómo veo y eso es lo que yo estoy vislumbrando, que vamos a tener con más cuidado. Vamos a sufrir, perdóname que haga un puntito, vamos a un puntito. Nos gusta reunirnos, a toda la población le gusta reunirse, en la fiesta vamos a la casa de fulano, venite, traes una cena, otro. Eso tal vez no lo tengamos. Tenemos que estar preparados a eso, pero también van a ocurrir muchas cosas como las que están ocurriendo, con el número de infectados, con el número de fallecidos y demás. Te entiendo. Si bien todos los años tenemos un número importante frente a algunas enfermedades virósicas, nosotros, tal vez esto mal que le pese a algunos, esta cuarentena que se hizo muy extensa, se ha frenado o se viene dilatando, y de algún modo permite también no tener las consecuencias que hay en otros países. Pero bueno, no puede ser eterno tampoco, porque algunas cosas que trabajar después a nivel de salud mental. ¿Vos pensás, discúlpame, vos pensás que después de esto vamos a sufrir seguramente episodios de estrés postraumático? A ver, yo te remonto a otra situación. A otras situaciones parecidas. Nosotros quizás, no sé si quien esté al lado tuyo vivió el 82 de una manera distinta, la Guerra de Malvinas. Yo lo viví con 18 años en ese momento, me estaban por llamar o no para ir, para alistarme. La verdad que en ese momento yo había pedido una prórroga, no lo hice, un primo sí fue, y hay muchos soldados, muchos combatientes que también han ido, aquellos que son militares B, aquellos que perdieron qué. Entonces, hay situaciones que tienen que cerrar y muchas veces tardan mucho tiempo en cerrarse. ¿Se entiende cuál es la comparación? Quizá nosotros en ese momento vivimos el 82, la Guerra de Malvinas, de otra manera, ¿sí?
Yo me acuerdo, y si me permitís un segundo, me acuerdo cuando nosotros decíamos, mirá, se va a recuperar la Malvina con 18 años, un tío adulto grande en Italia me dice, ustedes no saben lo que es una guerra y no saben las consecuencias que tiene. Claro, entiendo. Bueno, vamos a tener... Sí, termina sí. La idea, sí. No, una guerra la nuestra que se cerró de una manera, pero podría haber sido mucho más dramática, con consecuencias más dramáticas y con respuestas mucho más dramáticas, pero hoy todavía sigue habiendo secuelas de eso. Claro. Y por último, veo que estaba leyendo tu blog y veo que sos entusiasta de Víctor Frank, igual que yo. Sí. Me parece que vamos a tener que recurrir un poco a la terapia, ¿no? A la logoterapia o digamos a los ideales de este señor que pudo salir del campo de concentración y reinventarse, ¿no? ¿Qué consejo, qué sugerencia podrías dar por último para cerrar para la pospandemia que tiene que venir ya? Sí, bueno, precisamente eso, ¿no? De la conducta de la enseñanza, así como de Víctor Frank y de otros tanto, que de algún modo, viviendo en ese campo de concentración, le puso un sentido a la vida. El sentido de la vida que de por sí tiene que ser nuestra conducta, más allá de esta pandemia. Entender un porqué al día siguiente para levantarte y hacer. Un porqué de llegar a una meta, y esa meta concretarla, y si no la puedes concretar, la concretará mañana o pasado. El sentido a la vida no es una frase hecha, ni una frase porque la haya dicho Víctor Frank. No. Es algo de todos los días, claro. Vos decís la motivación como clave. Tiene que ver como una enseñanza de vida. Y que esto nos deja eso, ponerle un sentido a la vida, tener un horizonte y tener también esto de que por qué ocurren estas cosas y qué enseñanza nos deja. Claro, ¿sí? Claro, que no sea inútil todo lo que estamos padeciendo, algunos más que otros. Bueno, Ricardo, te agradezco muchísimo que hayas accedido a la entrevista. Ya cuando estemos en la radio te vamos a invitar personalmente para seguir hablando de otros temas. Bueno, muy amable, muchísimas gracias. No, yo te agradezco muchísimo y por supuesto, cuando uno tiene la oportunidad de hablar de esta manera, lo que espera también que del otro lado siempre algo haya clarificado ante situaciones que estamos pasando, y lo mejor es esto, ¿no? La mejor cuestión es que, Adriana, si me permitís, que ante cualquier situación siempre terminen consultando o terminen sacándose sus dudas, porque si se quedan callados, se quedan en el lugar estático y no salimos del confort, es lo peor que hay, Claro, bueno, sí, quedó muy claro todo lo que dijiste. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós. Hasta otro momento y saludo a tu gente. Gracias. Bueno, muy bien. Se iba entonces Ricardo Fiorentino y vamos a la música un pedacito.